Bien, empiezo. Espero me escuchen bien, ¿sí? Bueno, continuando con la última clase que realicé hace 2 semanas, que tenía que ver con el tema de reglas de asociación. En esta oportunidad vamos a ver análisis no supervisado y vamos a aplicar un poco de las reglas de asociación, tomándolas como un artificio para conocer las características de los integrantes de los clústeres que vamos a formar, ¿sí? Para ello vamos a recorrer lo que es el análisis no supervisado bajo 3 algoritmos básicos importantes y muy útiles que les pueden servir como para tener una idea de cómo segmentar una cartera de clientes en cualquier sector de la industria. Entonces, empecemos. Bueno, ya conocen mi nombre, soy Daniel Chávez Gallo. Ahí tienen mi correo electrónico para cualquier consulta adicional. Algunas ideas básicas de lo que es el tema de clusterización o análisis no supervisado. Esto de acá más que todo consiste en agrupar objetos que tengan características similares en un grupo común y alejarlos de otros individuos que tengan características distintas, ¿no? De tal manera que pueda formar grupos diferentes donde la distancia intergrupos sea mínima y la distancia entre grupos sea máxima. La idea es tener la mínima distancia dentro de un conjunto y la máxima distancia entre conjuntos distintos. ¿Ok? Esa es la idea básica de lo que es el análisis de clusterización o el análisis no supervisado, ¿sí? Que se llama la noción de similitud, que es más que una distancia que se calcula entre los objetos o entre los grupos para poder discernir quién pertenece a qué grupo o qué individuo pertenece a otro grupo. Hay distintos métodos o algoritmos de clusterización. Entonces, hay alguien que tiene el audio prendido. Si puedes ponerlo en silencio, por favor. Entonces, hay varios algoritmos. Cada algoritmo tiene una complejidad computacional dependiendo de la manera como se le aplique, con qué cantidad de información se le aplica. Por ejemplo, si bien acá dice que el K-means es más que todo para datos numéricos, que tiene una complejidad mínima, tiene resistencia al ruido, es decir, es resistente a valores outliers. No es resistente a valores outliers. El K-means sufre mucho cuando los datos tienen mucho valor extremo o valores outliers. Y de todas maneras necesitas interactuar mucho con el número de clústeres, ¿no? El número de clústeres en estos algoritmos no es calculado por el algoritmo, sino que el usuario tiene que colocar un número de clústeres a priori y probar si esos clústeres son suficientes o no lo son. Y el K-means está, por ejemplo, concentrado en lo que es el tema del centroide, ¿no? El centroide. Hay otro que es el K-modas, que es más que todo para datos categóricos, que está centrado en la moda de los clústeres, es para datos nominales. El PAN, según esto, es para tipos de datos numéricos, el CLADA, el CLADANS, y todos tienen una complejidad computacional mayor. Pero en sí, no es tanto que, por ejemplo, el K-means o el PAN o el CLADANS sean solo para datos numéricos. Acá la idea es tener una manera de hallar la matriz de distancias para datos categóricos o la matriz de distancias para datos numéricos. Es esa matriz de distancias la que va a permitir ver cómo repartir a los individuos en un grupo o en otro. Entonces, la pregunta es,
¿Con cuántos grupos? ¿Cuántos grupos debemos utilizar para tener un buen método no supervisado? O sea, ¿con cuántos grupos debemos quedarnos? Eso debemos de responder. Y también debemos saber cómo buscar esos grupos o cómo buscar a los objetos que pertenezcan a esos grupos. Para eso, se necesita tener la idea de la normalización o la estandarización. Porque la normalización nos va a permitir, o la estandarización, nos va a permitir distribuir a los individuos de acuerdo a sus características sin sobrepesar uno sobre el otro. Es decir, bajo el mismo peso, bajo la misma manga, bajo la misma oportunidad, todos los individuos tienen que ser repartidos en grupos de tal manera que no se vea afectado por sus unidades de medida. Para eso es el tema de la normalización o la estandarización. No es una transformación del dato, ojo, porque la normalización o la estandarización no van a cambiar la distribución de la información. La va a mantener, solo la lleva a otra escala de medida. Por ejemplo, la normalización la lleva en una escala de 0 a 1, mientras que la estandarización la está llevando más o menos a una escala de -3 a 3. Pero no es que cambie, no es que transforme la variable, solo la llevan a otra escala de medida, una escala común para todos. Este es el primer algoritmo, que es la agrupación jerárquica. Es una de las más sencillas. Se basa en la formación de un gráfico llamado dendrograma y se puede hallar el dendrograma de acuerdo a las distancias que hay entre objetos. Por ejemplo, si vamos de adentro hacia afuera, aquí lo primero que se hizo fue ver la distancia del 5 con el 2 y se formó el grupo 2, el 3 con el 6 y se formó el grupo 1, pero ambos pueden formar el grupo 3. Entonces, lo que se busca con la agrupación jerárquica, se requiere calcular distancias de todos los registros de una matriz de n por n, ¿no? La agrupación jerárquica recorre datos solo una vez, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Tiene la desventaja de que cuando tienes mucha cantidad de información, es imposible visualizar cuántos grupos se pueden formar, porque el dendrograma es tan denso que no hay una visibilidad de qué grupos son los que se están formando. Hay que utilizar ya otro tipo de herramientas. Es muy sensible a datos extremos, datos outliers, es necesario limpiar primero la información, ¿sí? O te o te forma un grupo solamente de outliers, totalmente diferente al resto, es muy sensible, y se puede obtener divisiones de un número de clústeres, pero cortando la gráfica del dendrograma, ¿ok? Hay que hacer un corte en la gráfica del dendrograma. Eso lo vamos a ver con un ejemplo en el R. Y así como les había dicho, se puede hacer por un método, se puede formar la agrupación jerárquica aglomerativamente, partiendo de individuos hacia formar toda la perdón, comienzo con individuos y llego a formar un grupo grande, o comienzo con el grupo grande y llego hacia los individuos, ¿no? Entonces, puedo comenzar de manera aglomerativa, como puedo comenzar de manera divisiva, ¿sí? Ahí lo voy a explicar más con el ejemplo, se va a entender más, con el ejemplo práctico se va a entender más eso. El otro algoritmo es el K-means, ¿no? Bueno, el algoritmo más común, más utilizado, el más sencillo, asigna cada observación a uno de los grupos. Esta cantidad de grupos tiene que ser probada por el usuario o, de alguna manera, hallar el número de grupos idóneos para poder formalizar con cuántos grupos quedarse. Hay también indicadores de evaluación que permiten indicar si 3 grupos es suficiente, si 4 grupos es suficiente, si 5 grupos es suficiente. Entonces,
Es uno de los algoritmos más sencillos. Acá les dejo cómo es que funciona el algoritmo. Se puede programar muy fácilmente, ¿sí? Y siempre se empieza con un número de centroides, ¿no? Siempre está basado en el centroide, hace un proceso iterativo, de tal manera que la mayor parte de las reasignaciones siempre ocurren en cada interacción del algoritmo. Por ejemplo, esta es una manera de calcular con cuántos algoritmos podría quedarme para hacer el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo el conocimiento a priori, por ejemplo, si clasificamos películas, entonces, ¿con cuántos grupos de películas me voy a quedar? Bueno, pues tendría que ser el número de géneros de películas que voy a calcular. Si va dirigido por el negocio, por ejemplo, el departamento de marketing solo tiene recursos para hacer 3 campañas. Entonces, tengo que hacer 3 grupos. Pero si no tengo ningún conocimiento a priori del negocio y tengo que hallar con cuántos grupos quedarme, un valor inicial de esa cantidad de grupos, si es que la data también es lo suficientemente grande y tengo características suficientes, podría ser la raíz cuadrada de n entre 2, ¿no? Del tamaño de la cantidad de variables entre 2. ¿Sí? Pero esto de acá, esta gráfica, nosotros también lo vamos a calcular en el R, de acuerdo a los datos que tenemos. Ahí van a darse cuenta que es muy sencillo hacer esto. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, las ventajas es que no tiene principios no estadísticos, es muy flexible, funciona bien en casos de la vida real, es muy rápido, su complejidad computacional es bajísima, es muy escalable. Las desventajas, bueno, no es muy sofisticado, no es bueno para distribuciones globulares, está muy afectado por data sucia, es decir, si los datos tienen valores extremos, es importante limpiar la información, es muy sensible, y la solución final siempre va a depender de un punto de partida. Por ejemplo, acá hay unas limitaciones, ¿no? Para estas distribuciones que ven ustedes en la parte derecha, cuando ya hay formaciones globulares dentro de la distribución dentro de la distribución de los datos, el K-means no es un buen algoritmo para hacer la clasificación. Para diferentes tamaños, diferentes densidades, formas no globulares. Ya para esto se tiene que utilizar otro tipo de clusterización. Por ejemplo, la clusterización de Scan, la clusterización EM, la clusterización por redes neuronales, ya se tiene que utilizar otro tipo de métodos no supervisados. ¿Ok? Hay otra agrupación muy sencilla. RFM,
les había mencionado que es una manera de agrupar a los individuos siempre y cuando exista una fecha de transaccionalidad de la información para poder sacar temas de frecuencia y recencia y monto de compra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hallo con la recencia? Con la recencia medimos los días que han pasado desde hoy o cualquier fecha en el futuro hasta la fecha que se realizó la última compra. Es decir, cuántos días, cuántos meses, cuántos años han transcurrido desde la última vez que me acerqué a realizar una operación o una transacción. En cambio, con la frecuencia medimos el número de veces o el número de compras que ha hecho cada cliente en total. Y el valor monetario, bueno, pues es la suma de dinero gastado en esas compras. ¿Sí? Con ello, lo que se busca es segmentar por puntuaciones, desde el más antiguo al más reciente, como se muestra en esta gráfica, en esta foto, donde la puntuación 1 podría ser para el monto, el importe más bajo, la puntuación 2, el medio bajo, y la puntuación 5, lo más alto. ¿Sí? No necesariamente puede ser en 5 puntos, pero podría ser hasta en 3 puntos, ¿no? O más puntos dependiendo de qué es lo que queremos hallar. Entonces vamos a hacer nosotros un caso, ¿sí? Acá les he traído un caso donde vamos a aplicar los 3 algoritmos, ¿no? Vamos a poner en ejercicio las ideas básicas. ¿Cuáles eran las ideas básicas? Poder encontrar grupos que tengan individuos con características comunes y hallar individuos con características diferentes que pertenecen a grupos distintos, ¿no? De tal manera que la distancia dentro de un grupo sea mínima y la distancia intergrupos sea alta, ¿no? Por esta noción, que es la noción de similitud, que es una matriz de distancia que se va a hallar entre cada individuo, vamos a aplicar los algoritmos mencionados. Para ello vamos a encontrar cuántos grupos son necesarios y qué características tienen que tener esos grupos. Vamos a normalizar la información, estandarizar la información, porque es importante que todos los individuos tengan la misma oportunidad de ser agrupados, de ser repartidos, de ser estudiados en una misma escala de medida y que no dependan de las unidades en las cuales se encuentren sus características. Vamos a ejecutar lo que es la agrupación jerárquica, vamos a ejecutar lo que es la agrupación Camins y vamos a ejecutar lo que es la agrupación RFM. Una vez ejecutado esto, vamos a ver de qué manera nos ayuda la regla de asociación a encontrar patrones dentro de cada grupo. Para ello, les he traído un caso de negocio en la cual tenemos el siguiente problema. Una empresa que se dedica a la venta de productos de consumo masivo requiere darle inteligencia a su gestión de ventas, por lo cual necesita conocer 3 cosas. ¿Qué tipo de clientes tiene? ¿Qué productos consumen? ¿Cuándo y qué venderles? La gestión de estos productos es carterizada, es decir, que hay un ejecutivo de ventas por teléfono que se contacta a los clientes que ya están prefijados para venderles productos de acuerdo a sus características o a su canasta de compras o a su consumo masivo que han hecho en toda la historia de 1, 2, 3, 4 años, meses, etc. O sea, todos los vendedores tienen asignados a sus respectivos clientes y productos antes de realizar la venta por teléfono. Entonces hay 3 objetivos. Objetivo del negocio, conocer a sus clientes. Conocer qué productos son los que más consumen y determinar una estrategia de ventas. Objetivos del data mining. ¿Cuáles son los objetivos del data mining en esta ocasión? Es segmentar la cartera de clientes, determinar los productos más consumidos y una estrategia de cross-selling. ¿Por qué? Porque si bien los clientes han estado comprando con recencia, frecuencia y monto, etcétera,
hay muchos productos que se pueden acoplar o formar packs de productos para que los clientes compren más. Ese es un cross-selling, ¿no? Que el cliente lleve un producto y que yo le pueda enganchar otro producto adicional por la compra del anterior. Determinar una estrategia de ventas por promociones o packs de productos según el mejor momento para llamar o para visitar al cliente de forma presencial. ¿Ok? Entonces, esos son los objetivos del data mining y estos son los objetivos del negocio. Y aquí al final vamos a formar una estrategia de cómo atacar a esos grupos. Eso se los voy a explicar al último. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a lo que es el R. Y aquí en el R yo tengo unos datos que se los voy a compartir. Ya estos son los datos completos. La última vez que vimos estos datos fue cuando hice el tema de regla de asociación, pero ahí no les puse los datos completos, pero en esta ocasión sí tengo los datos completos. ¿De qué manera están diseñados los datos? Bueno, pues como se dan cuenta, en la primera columna tengo un gran número de clientes, ¿no? Es una data muy grande. Tengo un gran número de clientes. Tengo más o menos algo de 1000 clientes, creo, por código está, pero son muchos clientes. Tengo toda la familia de compras que ha hecho esos clientes, en este caso en la parte de abarrotes, que eran los temas de las galletas, ¿ok? Tengo la fecha de las transacciones de esas compras que hicieron los clientes, tengo del año 2014 y del año 2015, ¿ok? Y tengo los montos de las compras realizadas por estos clientes de esos productos. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que necesitamos conocer? Necesitamos segmentar a estos clientes, ¿no? Segmentar a estos clientes para poder entender qué grupos podemos encontrar, para poderles ofrecer la misma familia o familias diferentes o packs de familias, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es copiar la información, control C, voy a ir al R y voy a pegar esos datos. Ahí está, ¿no? Entonces ya tengo los datos pegados. ¿Ok? Ahí este script se los voy a pasar luego, se los voy a compartir, pero ahí tengo ya los datos pegados, ¿no? Son 5003 observaciones con 4 variables. Ahí están las variables, el código del cliente, la familia actual, la fecha de la transacción y los montos de compra. Las 3 primeras son factores y la última es un valor entero, un valor numérico. ¿Sí? Muy bien. Acá tengo un pequeño encabezado de los datos. Ahí está, ¿no? Se subió la información. Fíjense la forma que tiene la fecha. Esa es la manera como el R tiene que reconocer la fecha para poderla trabajar. De tal manera que yo pueda hacer aquí con asDate.factor, transformar este formato a el formato de fecha que necesita el R, ¿no? Entonces, con este comando lo que hago es transformar a fecha. Y como se dan cuenta, por ejemplo, antes la fecha era un factor, ¿no? Era un factor, pero ahora como lo he transformado a fecha, ya no es un factor, ahora es un date. Es un formato de fecha. ¿Se dan cuenta? Es diferente, ¿sí? Para hacer eso, la fecha tiene que ser subida con este formato de aquí. Primero el año, después el mes y después el día. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestro primer algoritmo aprovechando que tengo temas de fechas de transacciones, montos, y vamos a ver la agrupación RFM. Para ello, vamos a calcular primero los días transcurridos. ¿Por qué? Porque para los temas de recencia, ¿qué cosa era la recencia? Era cuántos días, cuántos meses o cuántos años, dependiendo del caso de estudio, han transcurrido desde la última vez que fui a hacer mis compras o mis ventas, ¿no? Entonces, con este comando,
lo que estoy haciendo con esta línea de comando, la línea 22, lo que estoy haciendo es hallar mi fecha actual, ¿no? Y la estoy estoy viendo cuántos días han transcurrido, una diferencia de fechas con la fecha que estoy metiendo de la base de datos, ¿no? Que está acá. Entonces, ahí ya tengo cuántos días han transcurrido, que justamente es esto, ¿no? Ahí está. Todos esos son los días transcurridos para todos los registros. Ahora lo que voy a hacer es crear el tema de las variables de monto total, de frecuencia y ya la variable de recencia. Por ejemplo, para el tema del monto, con la función agrégate, lo que voy a hacer es todos los montos para cada cliente, la suma, ¿no? La suma. Para la frecuencia, la longitud, nada más, porque necesito contar cuántas veces están cada uno de esos clientes. Ahí está. Y para el tema de la recencia, de estos datos de acá, que se ha hallado, ¿qué recencia necesito? La recencia mínima, pues. Tiene que ser la mínima, porque es el mínimo número de días que han pasado desde mi última compra. No podría ser el máximo, porque si fuera el máximo, no tendría sentido, ya no sería recencia. Para que sea recencia, tiene que ser el mínimo. ¿Ok? Entonces, ahí el mínimo. Con esto lo que hago es pegar esa información y de tal manera que tengo mi información aquí. Y ahí está. ¿No? Ahí está la información ahora. Tengo el cliente que no se repite, que son únicos. Tengo mi cliente, tengo la frecuencia, que es la que estoy hallando, tengo mi recencia, que es el mínimo, acá está mi frecuencia, y tengo mi monto de compra, que es la suma. ¿Ok? Ahí está. Y todos son únicos. ¿Qué dimensión tiene esto? Es una dimensión diferente a la dimensión de los datos de entrada, ¿no? Esta tiene solamente 173 registros con 4 columnas, mientras que mi dato de entrada tienen muchos más. Mi dato de entrada, que es data, ¿cuántos registros tiene? Tiene 5.000. ¿Por qué? Porque es la data de transacciones, ¿no? Ahí están todas las transacciones con todas las fechas. Pero ya en la data RFM solamente están los clientes únicos con su total de frecuencia, con su total de monto y con la mínima recencia de hacer esas compras con esos montos. ¿Se entiende? Bueno, ahí está lo que es la data RFM, ¿no? Entonces, como les había dicho en la presentación, es importante poder distribuir de alguna manera esta información en escalas de 5 puntos. Para este caso, yo voy a dividirlo también en escala de 5 puntos en quintiles. Voy a dividir esta información, ¿sí? Esta información de acá la voy a dividir en quintiles. La frecuencia en 5 partes, la recencia en 5 partes y el monto en 5 partes, para poder encontrar a individuos que tengan características por puntuaciones. Y eso lo hago con este comando, con el comando cut. ¿Sí? Entonces, lo que hace cut es lo siguiente. Por ejemplo, esto es lo que hizo cut. ¿Qué cosa me ha dicho aquí? Por ejemplo, en este caso, la recencia tiene puntuación 1. La frecuencia para este individuo, la frecuencia tiene puntuación 5. Es la mayor, 143. Es la mayor. Y para este caso, el monto también tiene puntuación 5. ¿Por qué? Porque es el mayor monto. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso yo tengo un individuo que ha hecho mucho gasto, mucho monto, es muy frecuente, ¿no? Pero la última vez que vino a comprar fue mínimo.
fue, fue muy alejado, ¿no? Vamos a hacer un summary de esto para que se pueda observar. Un summary, un resumen de estos datos. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, si vemos el summary, es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, la frecuencia, la mínima frecuencia es 1 y la máxima es 143. Por lo tanto, este punto 5 que está acá, este punto que le dio acá en el ranking de 5, es porque tengo la frecuencia máxima, que es 143. ¿Ok? El monto, por ejemplo, está, este es el máximo monto que hay. Ese debe ser 5, y ahí está. Por ejemplo, este es el máximo monto que hay, es 5. Pero hay otros montos que no son tan máximos, pero este, por ejemplo, es 4. ¿Y cómo es en el tema de la recencia? La recencia, el mínimo es 1469 y el máximo es 1697. Si yo veo la recencia aquí, por ejemplo, es 1474. 1474 está más cerca al mínimo, por eso que acá es 1. ¿Sí? Si acá hubiera una recencia que fuera 1590, estaría más cerca al máximo, y ahí sí la recencia sería 5. ¿Ok? Solamente que está como que al revés. Pero lo importante aquí no es si está al revés o si es 5 o si es 1, sino saber interpretar estas puntuaciones adecuadamente. ¿Ok? Lo vamos a ver en una gráfica mejor para que se pueda entender. Acá lo único que estoy haciendo en la siguiente sentencia es dándole solamente una medida para llevarlo a una escala que me permita visualizar mejor la información, pero lo importante es esta gráfica de acá, esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que me está dando aquí? ¿Cuáles son lo que más existe en esta información? Por ejemplo, hay muchos valores que están en 111, es decir, tienen alta recencia, el primero de la recencia, tienen poca frecuencia y poco monto. Por ejemplo, estos de acá podría ser el grupo de los que vienen a comprar pan, por decir, en un supermercado. Todos los días compran pan, ¿no? O también están los que son este de acá, el 155. Este, por ejemplo, sería mi grupo más power, porque serían los que tienen alto monto, alta frecuencia y alta recencia, ¿sí? Este de acá, por ejemplo, sería mi grupo power, el 155, ¿no es cierto? Eso lo puedo ver también en una gráfica 3D, como para poder visualizar mejor cómo es que se están formando esos grupos. Y por ejemplo aquí podemos ver, ¿no? Fíjate que acá arriba está el grupo 155, ¿no? Y se puede ver una agrupación muy clara, ¿no? Hay un grupo que está muy abajo, hay un grupo que está en el medio, y hay otro grupo que está arriba. Más o menos, yo creo que con 3 grupos, así de manera visual nada más, podríamos explicar la segmentación de esta base de datos, ¿no? El grupo que está en la parte inferior de la superficie, el que está en la parte media y el que está en la parte superior. Sobre todo esta bola verde que está acá en la parte superior, que es la que tiene recencia 1, frecuencia 5 y monto 5, ¿no? Que es el mejor grupo que tiene esta información. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver de una manera jerárquica, ahora con el algoritmo jerárquico. Entonces, con el algoritmo RFM, ¿cuántos grupos hemos encontrado? Podríamos decir, así, 3 grupos. Solamente como una observación, ¿sí? Todavía no estamos definiendo exactamente cuántos grupos, pero a priori podríamos decir que nos estamos quedando en el RFM, nos estamos quedando con 3 grupos, ¿ok? Por esa manera de ejecutar la puntuación, ¿sí? 3 grupos. Ahora veamos el ejercicio, el mismo, pero con agrupación jerárquica. Bien,
Para hacer eso, les había mencionado que tengo que normalizar la información. La información no va a entrar sin normalizar. Entonces, ¿con qué cosa nos estamos quedando? Nos estamos quedando con esta base de datos. En esta base de datos que tengo el cliente, tengo la frecuencia, tengo la recencia, tengo el monto, tengo mis puntuaciones del análisis RFM que habíamos hallado, y acá están mis grupos RFM, ¿no? Que solamente es la unión de estos tres campos, ¿sí? Y eso lo había llevado a una gráfica, que es la gráfica que está en esta parte de acá, ¿no? Es esta distribución, ¿sí? Muy bien. Tomando esta información, donde visualmente habíamos visto que podríamos encontrar tres grupos, ¿sí? Tres grupos. Lo que voy a hacer es comprobar con los otros algoritmos que específicamente tres grupos sean suficientes o necesitamos más grupos, ¿ok? Entonces, para eso, voy a normalizar la frecuencia, la recencia y el monto. Lo voy a normalizar porque están en diferentes unidades. Para normalizarlo, voy a aplicar esta función que he creado, ¿no? En la cual a la función va a estar entre 0 y 1, pero lo estoy multiplicando por 5, como para tener una idea de que estamos hablando de las puntuaciones antes mencionadas, ¿no? Entonces va a estar entre 0 y 1, pero lo multiplico por 5, entonces va a estar entre 0 y 5. Es un artificio nada más, ¿sí? Entonces, creo mi función normalice. Ahí está, es eso, es la observación menos el mínimo entre el máximo menos el mínimo, y a todo eso le multiplico por 5, para que esté entre 0 y 5, ¿no? Todos van a estar en las mismas unidades, pero entre 0 y 5. Luego, voy a crear data RFM2, ¿para qué? Para darle la forma que necesita el proceso de agrupamiento jerárquico. Es solamente una manera de llevar los datos, ¿no? Entonces tengo esto de acá. ¿Quién es él? Es solamente la frecuencia, la recencia y el monto, ¿no? Ahí está. La frecuencia, la recencia y el monto. Normalizo esa información, ¿sí? Acá está mi función. Con Laply lo que hago es normalizar esa información. Y a esa información normalizada, que está aquí, que está entre 0 y 5, ahí está. Está la información, ya está normalizada, dense cuenta. Está normalizada. Le voy a pegar en las filas el nombre de cada cliente con esto. Entonces, mi data final con la que voy a trabajar es esta, ¿no? Donde el nombre de la fila es el código del cliente, la frecuencia, la recencia y el monto, que están normalizados entre 0 y 5, ¿sí? Entonces, si yo hago un SUM ahí y veo esta información, ahí está, ¿no? Frecuencia mínima 0, máxima 5. Recencia mínima 0, máxima 5. Y monto mínimo 0, máximo 5. ¿Sí? Pero cada uno de los registros es mi cliente. ¿Ok? Entonces, les voy a demostrar lo importante que es el proceso de la normalización. Miren, voy a hallar clusters tomando la data cruda, tal cual, sin normalizar. Si hago eso, me sale un resultado, que lo vamos a ver en un momento. Voy a normalizar, voy a hacer el mismo que he hecho acá, los mismos clusters, pero con la data normalizada, ¿sí? Que es esta parte de acá, con esta normalización de acá. Sin normalizar y normalizado, para que vean la diferencia. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho uno y el otro? Si se dan cuenta, aquí está lo normalizado, que es este, y este es sin normalizar. Ambos han aplicado el método de clusterización completo por distancia euclidiana, que es esa distancia que les había mencionado en esta parte. ¿Dónde está? Por esta distancia de aquí, la distancia euclidiana. Bueno, en este caso no es tanto la euclidiana,
pero es por este método de distancia. ¿Ok? Es un método de distancia, un método de similitud. Ambos parecen ser lo mismo, pero cuando lo grafico, hay una gran diferencia. Voy a graficar el primero, que es la agrupación sin normalizar. Y fíjense lo que me sale. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la parte derecha, me está saliendo un grupo en el cual está el individuo 69, con código 69, ¿no? Pero si yo hago el otro, si hago el otro, debería de salir lo mismo. ¿Por qué? Porque entendería que no habría un efecto por hacer el tema de la normalización. Debería de salirme lo mismo. Pero no sale lo mismo. Esto lo voy a grabar. Lo voy a pegar aquí para que vean la forma. ¿Ok? Y voy a graficar el otro. Si se dan cuenta, es totalmente diferente. Fíjense. Esto no es lo mismo, no tiene la misma forma que esto. Esto es sin normalizar y esto es normalizado. Es decir, todos los individuos fueron repartidos de tal manera que se puedan organizar en grupos, tanto aglomerativamente, comenzando de abajo hacia arriba, como divisivamente de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esta es la verdadera clusterización que tenemos para estos datos, cuando la data es normalizada. ¿Ok? Fíjense que ahí tengo los códigos de los clientes. Todos los códigos de los clientes están ahí. Pero es algo muy denso, ¿no? Es justamente lo que les decía, cuando la parte floja, como decir, la desventaja que tiene este algoritmo, es que cuando tengo tantos datos, ya es casi imposible diferenciar qué individuo está formando en cada grupo, ¿no? Cada dendrograma. Entonces, aquí, ¿cuántos grupos podría elegir? Con RFM elegimos 3 grupos. Vamos a ver si aquí, haciendo esto, podría decir que con 3 grupos estaría bien. Por ejemplo, si yo digo aquí 3 grupos, estos serían los grupos a formar, ¿no? El grupo de la parte derecha, de la parte izquierda, perdón, que equivale a todo esto, el grupo del medio y todo este grupo grande. Sería 3 grupos. Si se dan cuenta, es una línea horizontal donde se está cortando las líneas verticales en 3, ¿no? La línea roja. Está cortando la línea negra y forma 3 grupos grandes. ¿Quiénes son los individuos de esos grupos? Serían, acá les dejo el script, ¿no? Acá los estoy formando. Por ejemplo, si solamente veo grupos, estos serían los individuos que pertenecen a cada grupo, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 1 estarían estos individuos. Fíjense que, ¿se acuerdan del C1052? El C1052 es justamente el que tiene el monto más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese individuo, ese cliente, está formando grupo con otros individuos que deberían de tener características similares, ¿no? Montos grandes, ahí está, por ejemplo. Este tiene monto grande y otras características, ¿no? Está el grupo 2, está el grupo 3, ¿sí? Esto lo vamos a organizar con bueno, de esta forma, como lo estoy haciendo aquí. Ustedes ya revisan de qué trata esto, pero lo único que he hecho aquí es hacer un data frame con mi cliente y mi grupo al cual pertenece, ¿no? Entonces, si yo veo aquí, ahí está. Solamente he hecho esto, ¿no? Los clientes y el grupo al cual pertenece, ¿no? Eso es lo que he hecho, ¿no? 3 grupos. Y con esto lo que hago es que a mi tabla de aquí, que ya lo tenía, lo que hago es pegarle por código de cliente con un join, le pego el nuevo grupo, ¿no? Entonces, con la librería dplyr, lo que hago es pegarle el nuevo grupo por cliente, nada más, ¿no? Algo sencillo. Voy aquí,
Veo esto y acá está, ¿no? Clúster, agrupación jerárquica, ahí están mis grupos, ¿no? 3 grupos. ¿Ok? Ahí están 3 grupos. Entonces, ¿quiénes son los que pertenecen al grupo 1? Vamos a ordenar esto. Por ejemplo, según esto, al grupo 1 están perteneciendo estos individuos que están aquí. Fíjense que para el grupo RFM, si perteneces al grupo 1, está el 155. ¿Quién era el 155? El que tiene baja resencia, muy bien, alta frecuencia y alto monto. Y fíjense que justamente en el grupo 1 están esos individuos, todos los que tienen baja resencia. Tienen alto monto y alta frecuencia. En el grupo 2, ¿quiénes están? En el grupo 2, al parecer, están los que tienen ya resencias más altas, pero tienen frecuencias bajas y montos bajos. Y en el grupo 3, están todos los 111, los 222, los medios, ¿no? Entonces, al parecer, la clusterización jerárquica me está indicando de que, en efecto, en la agrupación RFM, formar esos 3 grupos fue adecuado, solamente visualizando de esa manera la información, ¿sí? Vamos a seguir comprobando esto ahora con un algoritmo Cummings. A ver, ¿cómo sería con Cummings? Primero, en Cummings nos tenemos que preguntar, pues, lo que les había mencionado, ¿cuántos grupos? ¿No? Porque no sabemos cuántos grupos. Por ejemplo, en lo que acabamos de hacer, hasta este momento, todo ha sido de manera visual. O sea, en RFM, ¿con cuántos grupos? Dije 3. ¿Por qué? Porque visualmente pude observar 3 grupos. En la jerárquica también, 3 grupos, ¿no? Por este corte que está aquí. 3 grupos. ¿Ok? Pero ahora sí vamos a definir verdaderamente con cuántos grupos sería lo idóneo. Entonces, ¿cuántos grupos? Para eso voy a calcular la variancia acumulada que hay en la primera, en toda esta información. Y lo que voy a hacer es graficar esta decadencia de la variancia a medida que voy acumulando los grupos. Por ejemplo, esta es la gráfica que les había mencionado de cuántos grupos necesarios para esta información necesito. Por ejemplo, con 2 grupos tengo una variancia acumulada casi por 200, un poco más. Con 3 grupos, con 4 grupos, con 5, ya con entre 5 y 6 grupos ya no es muy importante la acumulación de la varianza, por lo cual podría decir que tal vez con 4 grupos sería suficiente para poder encontrar buenos individuos repartidos en esta información, ¿no? Porque ya no hay un cambio significativo en la acumulación de la varianza. ¿Ok? Es como el gráfico para hallar con cuántos componentes principales me debería de quedar, ¿no? Es algo así. Pero en este caso es con cuántos clústeres es suficiente para que pueda acumular el máximo de variancia permitida dentro de la información con el grupo necesario a estudiar. En este caso, podría decir que con 4 grupos, ¿no? Con 4 grupos o con 5 grupos, porque ya para 5, para 6 ya no hay un cambio tan grande, ¿no? Ya no hay un cambio tan significativo como para poder decidirme en utilizar 6 grupos o 7 grupos o 8 grupos, ¿ok? Yo creo que entre 4 y 5 grupos es suficiente, según esta gráfica, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es con 4 grupos, ¿no? Entonces, una vez que con estos 3 comandos he decidido con cuántos grupos, así de manera visual, vamos a ver si verdaderamente con 4 grupos es suficiente, ¿no? Entonces voy a hallar mi Cummings con 4 grupos y estos serían los centroides para esos grupos, ¿no? Acá están los centroides, serían los 4 grupos, están acá,
y acá están los centroides para cada grupo. Por ejemplo, el grupo número 3, ¿no? Son individuos que tienen mucha frecuencia, baja resencia y alto monto, ¿no? Mientras que el grupo número 4 son los individuos que tienen todo bajo, ¿no? Podría ser. El grupo número 2 son los individuos que tienen alta resencia nada más. Mientras que el grupo número 1 son los que tienen poca resencia, pero frecuencia media alta y monto medio alto. Según esto, con 4 grupos, según la gráfica, se tornaría interesante estudiar estos datos, ¿no? Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a graficar mis clústeres. Ahí tengo mis clústeres. ¿Qué es lo que se buscaba cuando graficaba los clústeres? Que yo pueda obtener dentro de cada grupo mínimas distancias y máximas distancias entre grupos. Si ustedes se dan cuenta, con 4 grupos no encuentro eso. En esta gráfica se puede observar que no necesariamente con 4 grupos tengo máxima distancia. Por ejemplo, todos los individuos que están dentro del grupo azul, ¿no? En efecto, todos son de triángulos, pero el grupo azul aún capta temas de X, ¿no? O sea, no está totalmente separado. Acá tampoco. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hallar es una separación idónea. Tal vez con 4 grupos no sea suficiente, tal vez 5 grupos. Pero vamos a hallar un índice, una validación que me permita ver eso. Esta es una validación en la cual me indica que si todos mis grupos formados pasan el 70% de indicador, entonces es el número de grupos idóneo. Entonces, si yo digo que estos son con 4 grupos, con esta librería, la librería FPC, con esta librería y por el método de Bootstrap, ¿ok? Veamos si para Cummings con 4 grupos es suficiente. Entonces, me sale este resultado. Al hacer este resultado, ¿qué cosa me está saliendo? Me está diciendo lo siguiente, fíjense. Fíjense, acá está el efecto de la clusterización. Todos deben pasar el 70%. 4 grupos. Los 3 últimos grupos sí pasan el 70%, pero el primero no. ¿Eso qué me está indicando? Que en efecto, 4 grupos no es necesario para esta información. El grupo número 1 no es importante para esta información. Entonces vamos a ver ahora con 5 grupos. A ver, con 5 grupos tampoco, porque los 3 últimos grupos formados no pasan el 70%. Con 3 grupos, veamos con 3 grupos. Hasta el momento siempre hemos hallado con 3 grupos. Hemos hallado RFM con 3 grupos, hemos hallado el jerárquica con 3 grupos. Ahora vamos a ver aquí en Cummings si con 3 grupos. Ya hemos probado con 4, no es. Con 5 tampoco. Vamos a ver ahora con 3. Fíjese, con 3 grupos sí es idóneo esta clusterización. Todos pasan el 70%, ¿no? Entonces, al parecer es que con 3 grupos es la formación idónea para quedarnos con este análisis. A ver, vamos a probar 6 grupos, por si acaso no vaya a ser que con 6 sí sea. Con 6 sí, no, tampoco. Con 6 no, ¿no? Entonces, conclusión. Con esta gráfica anterior, lo que había sacado, ¿no? Con esta gráfica de aquí, ¿me ayudó en algo esta gráfica? Sí, por supuesto. ¿Esta gráfica en qué cosa nos ayudó? Nos ayudó a discernir con cuántos grupos debería de hacer mis primeras pruebas, ¿no? Con 4 o con 5 grupos. No tenía sentido aquí hallar 6 grupos, o 7 o 8 grupos.
Entonces, esta gráfica de alguna manera sí nos ayudó a saber con cuántos grupos podríamos probar. Pero ojo, solo probar, no quedarnos con esos grupos. En cambio, ya con esta prueba de validación, sí puedo decir que con 3 grupos es suficiente hacer este ejercicio. Entonces, en esta partecita que está acá, le cambiamos por 3 grupos y calculamos de nuevo nuestros centroides, ¿no? Entonces ahí están nuestros grupos, ¿ok? Y se nota claramente, pues, que son los mejores grupos formados por los centroides, ¿sí? Entonces, ahí están mis grupos. Ahora lo que voy a hacer es, de nuevo, join a esa tabla, punch, ya está. Y ahora tengo mis grupos en esa tabla, ¿no? Entonces, son 3 grupos. Antes tenía mi grupo RFM, que está acá. Tengo mi clúster análisis jerárquico, que ya lo habíamos visto. Quedan 3 grupos. Y ahora tengo mi clúster K-means. Pregunta, ¿los 3 tienen que coincidir? No necesariamente. Por ejemplo, fíjense. Clúster K-means. Todos estos son los unos. Vamos a ver los 3. Los unos, ahí están. Todos son unos. ¿Coinciden con todos los 2 del clúster jerárquico? A ver, veamos. No necesariamente. Mira, unos, 2. En este caso, 2. 2 con 3. 2 con 3. 2 con 3. Ahí está. Algunos sí, algunos no, ¿no? 2 con 2, 2 con 3. Y ahí viene unos con 3, ¿no? No necesariamente tienen que coincidir. Pueden ser parecidos, pero no necesariamente tienen que coincidir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el método es diferente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bajo lo que es el tema de hoy, de la regla de lo que es el análisis no supervisado, hemos podido estudiar 3 algoritmos, ¿no? El algoritmo RFM, el algoritmo jerárquico y el algoritmo K-means, y hemos visto cómo utilizar cada uno de ellos y las diferencias y las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para poderlos utilizar. Ahora, muy bien, ya tengo mis grupos, ¿sí? Ya tengo mis grupos. Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué características tienen los individuos dentro de cada grupo? Yo podría decir, así, mirando la base de datos, ya, son los que tienen alto monto, alta recencia, alta frecuencia, ¿no? Pero tendría que verlo muy visualmente. La idea no es esa. La idea es poder encontrar patrones dentro del grupo, de tal manera que pueda decir, esta cantidad de veces se está repitiendo el comportamiento de estas personas en un periodo determinado, ¿no? Para eso nos sirve la regla de asociación, que es lo que vimos la clase, ya 2 clases atrás. Entonces, voy a aplicar mi regla de asociación como un utilitario para poder ver lo que les estoy mencionando. Entonces voy a poner library a rules, ¿está? Con esta librería a priori, ¿no? De las reglas. Y fíjense, voy a crearme esta información, que es simplemente mi data normalizada, que ya la habíamos visto de qué trata, ¿no? Que era esto, ¿no? Mis clientes con mi información normalizada entre 0 y 5, y lo que le estoy pegando al costado es mi clúster, mi clusterización de K-means, que ya lo habíamos hallado, ahí está, ¿no? Ahí está mi clusterización, 3 grupos de K-means, ¿no? Que lo habíamos hallado hace un ratito lo hemos hallado, ahí está. Y ahora voy a ver qué características tienen los que pertenecen al clúster 3, al clúster 2, al clúster 1, ¿sí? Entonces, para ello voy a utilizar la función discretice, ¿sí? Que es una función propia de esta librería, bajo el método de la frecuencia. Y voy a repartir de nuevo en 5 categorías, en 3 categorías, en 5 categorías, ¿sí? Y voy a aplicar mis reglas, ¿no?
a esta base de datos que he creado, a esta base de datos de acá, voy a aplicar en mi regla. Ahora esta base de datos ha cambiado, lógicamente, ¿no? Porque la estoy haciendo la estoy discretizando, fíjense. Ha cambiado, ya no es como antes ya. Ahora todas son nominales, ¿no? Ha cambiado la información. Acá le estoy diciendo, ¿no? Por frecuencia, 3 grupos. Resencia, 5 grupos. Ahí está, 5 grupos por frecuencia. Y monto, 5 grupos por frecuencia. Con la función discretice, ¿no? Entonces, si yo veo acá el summary de esta información, ahí está, dense cuenta. Frecuencia 3 grupos, resencia 5 grupos y monto 5 grupos. Pregunta, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Ah? ¿Por qué lo paso, lo que era cuantitativo, por qué lo estoy pasando a rangos? ¿Por qué lo estoy discretizando de esta manera? Porque al aplicar las reglas de asociación, lo que quiero hallar es cuáles son las combinaciones de frecuencia, de resencia o de monto más importantes que me generan en el clúster 3, en el clúster 2 o en el clúster 1. ¿Cuáles son el cruce de combinación de frecuencia, resencia y monto más que tengan más soporte, que tengan más lift o que tengan más confianza, que me interpretan mejor el grupo 2, el grupo 1, el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3 de mis clústeres? Ese es el objetivo. Entonces, si veo eso, le estoy diciendo. Ya esto lo habíamos visto en la clase pasada, no lo voy a explicar, ¿no? Pero estoy diciendo que me saque soportes mínimos, confianzas mínimas y longitudes mínimas, pero solamente, en este caso, como ejemplo, para todos mis consecuentes que pertenecen solo al grupo 3 y cualquier antecedente, ¿no? Que es la combinación de frecuencia, resencia y monto. Entonces, voy a formar mi regla, ¿no? Y lo estoy diciendo acá que me lo ordene por leaf, que me lo ordene por leaf, y vamos a inspeccionar. Fíjense. Fíjense lo que me está saliendo. Ahí está, ¿no? Fíjense, mi consecuente siempre es el clúster 3, ¿no? Dense cuenta, mi consecuente siempre es el clúster 3, ahí está. ¿Y qué es lo que estoy viendo en el clúster 3? Estas 27 reglas que han salido acá son las reglas más importantes que interpretan cómo es que está siendo formado mi clúster 3. ¿Con qué individuos más importantes se está siendo formado? ¿Con qué características más importantes se está siendo formado mi clúster 3? ¿Por qué digo eso? Porque fíjense mi leaf. Todos los leafs son altos. Tengo confianzas muy elevadas. Confianzas muy elevadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, la primera regla, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el monto que va de 1.54 a 5 son aquellos que han gastado más y pertenecen a este grupo de acá, al grupo 3. Y eso es muy importante porque yo puedo saber quiénes son ellos. ¿Cómo? ¿Puedo saber las cantidades? Por supuesto que puedo saber las cantidades, porque recuerden que esto viene de un proceso de normalización. Normalice, que era mi función, ¿no? Acá está mi función. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Esto de aquí, llevarlo a la retransformación de esto, ¿no? O sea, voltearlo. O sea, volverlo a número de monto normal, ¿no? Sería despejando la variable, ¿no? Despejando el valor de X, podría obtener mis montos reales, ¿no? Después, por aquí tengo otros individuos más. Por ejemplo, estos de acá. Mira esa frecuencia que tienen. Esta resencia que tienen. Acá hay otros individuos que tienen resencia y monto, ¿no? Y así. Entonces, la regla de asociación, de alguna manera, me permite no solamente contar cuántos individuos forman esta regla, sino tal vez saber
qué características de individuos y están dentro de este grupo que se está formando, ¿no? Con qué confianza y con qué leaf. ¿Ok? Pues bien, bueno, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. En conclusión, lo que hemos hecho es el análisis no supervisado y con la regla de asociación, hemos podido verificar qué patrones de individuos, qué patrones encontramos en los individuos que se están siendo formados en cada grupo, ¿no? Así como hemos visto el grupo 3, aquí podemos ver el grupo 2, podemos ver el grupo 1, de todos los grupos que estamos formando. ¿Ok? Bueno, esta clase la vamos a compartir, la presentación también, ¿no? Que está aquí. Espero que les sirva de utilidad. Ahí tienen mi correo para cualquier consulta, ¿no? Si desean alguna consulta o algo, con mucho gusto, yo estoy pendiente, contesto los correos y, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Espero que se haya entendido la clase y ha sido un gusto. No sé si tienen alguna pregunta por ahí, así, una pregunta rápida. ¿Aló? ¿No me escuchan? ¿No hay preguntas? Bueno, acá veo una pregunta por el chat. Me dice, a veces uno quiere agrupar productos de diferente frecuencia. De diferente frecuencia. ¿Estos grupos no servirían? Frecuencia de ventas. Frecuencia de ventas. Bueno, en realidad es cuestión de poder analizar los datos, ¿no? O sea, yo no podría asegurar de que porque es frecuencia de ventas o frecuencia de cobranzas o algún tipo de frecuencia no se podría utilizar, ¿no? La idea es poder tener una historia suficiente de transacciones en las cuales se puede encontrar individuos para cada grupo. Por ejemplo, que dice, por ejemplo, para lanzar un nuevo producto con otros. Bueno, te cuento, acá, aquí hicimos un trabajo con un producto para una empresa de consumo masivo, un producto totalmente nuevo. Lo que se hizo fue hallar la segmentación de un producto espejo. ¿Qué es un producto espejo? Un producto espejo es aquel producto que se parece al otro producto que va a entrar en el mercado a modo de prueba, ¿no? Entonces, se toma en consideración esas frecuencias, esos montos, y se calcula a qué clientes se les puede recomendar ese nuevo producto, ¿no? Es una de las formas de pegarle el perfil de un producto espejo a otros productos, ¿no? Cuando arman la base, pueden haber clientes que hayan fugado de la entidad. Bueno, la idea es tener, pues, clientes, o sea, tener la base limpia, ¿no? Dependiendo del objetivo. ¿Ok? Por ejemplo, si mi objetivo es hallar la fuga de clientes o hallar el perfil de los clientes que ya han fugado, es más que todo para términos de saber a qué clientes atacar antes de la fuga, no después de que ya han fugado, ¿no? Y si estos clientes tienen transaccionalidad y no sé nada de ellos, antes de hallar un método supervisado, mejor hay un método no supervisado para entenderlos mejor. Ah, bueno, sí, para mi ejemplo que yo he hecho, ya solamente estoy con clientes activos. No tengo clientes en fuga, o sea, todos son clientes activos, que están activos haciendo compras, que están ya dentro de la cartera, o sea, son clientes activos, no son clientes fugados, ¿sí?
Bueno, chicos, muchas gracias. Ha sido un gusto. Espero que nos podamos encontrar en la próxima clase. Propongan alguna clase que deseen, que les pueda ayudar. Y cualquier cosita, estamos para ayudarnos. Muchas gracias, muy amables. Chao. Listo. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y por todo lo que nos has brindado. Saludos. Chao, gracias.